pensamos que las organizaciones criminales son algo nuevo, algo de esta época, y esto no es así. Siempre en nuestro querido continente hemos convivido con organizaciones criminales que en mayor o menor preponderancia han estado en boga dentro de nuestro continente. En principio, lo que podemos tener como antecedentes históricos es el tráfico de esclavos. ¿Sí? Había ciertamente organizaciones dedicadas a traficar esclavos que dan también un concepto importante de lo que luego va a surgir y que es de actualidad, que son las rutas, ya los vamos a hablar. Por otro lado, hay una cuestión cultural. Yo sé que entre la gente que hay acá hay gente que es amante de Foucault. Entonces, en el orden del discurso, podemos decir que hay una distinción que nos va a marcar culturalmente para toda la vida de nuestra idiosincrasia, que es la distinción entre piratas y corsarios. Nos va a definir culturalmente, ¿por qué? Porque va a definir ciertamente un paradigma particular de nuestro continente, la mafia pública y la mafia privada. Como ustedes saben, los piratas realizaban actividades delincuenciales comunes o ordinarias, en cambio los corsarios lo hacían a raíz de una patente de corso y para la corona. Es decir, que culturalmente allí encontramos el origen también de las mafias públicas que existieron y que existen en nuestro continente. Hablamos de rutas de narcocriminalidad o rutas criminales. Esto no es nuevo. Las rutas criminales existían y existían desde el origen mismo del continente. Vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo y vamos a hablar ya de lo que pasa en nuestros días. Hablamos de estas organizaciones, seguían en pugna durante la época colonial, y en 1960 se produce un fenómeno particular. En 1960 se empiezan a consumir gran cantidad de estupefacientes, sobre todo en Estados Unidos y Norteamérica. Esto originó básicamente una cuestión, un mercado consumidor importante que solamente este tipo de organizaciones estaban dispuestos a abastecer, puesto que los narcóticos en Estados Unidos fueron, sobre todo la cocaína, fue prohibido a mediados de 1930, como ha pasado también en nuestro país. Es decir, que solamente este tipo de organizaciones podían insertar de manera ilícita los estupefacientes dentro de Estados Unidos. Los antecedentes históricos de estas organizaciones, básicamente, y ya empezamos a hablar de Colombia, estaban compuestos por tratantes de personas para la prostitución y traficantes de diamantes. Ya vamos a ver quién está muy relacionado con el tráfico de diamantes. Es decir, que aquí encontramos un punto de inflexión básico, que es el inicio cierto de las rutas de narcocriminalidad hacia el norte del continente. Año 1960 era lo que ocurría. Cuando hablamos de organizaciones criminales, tenemos que tener en cuenta una cuestión esencial, que tienen características básicas, por lo menos gran cantidad de autores que yo he leído o las que he podido divisar también en mi obra, son las características que nos faltan en una organización criminal de cierta envergadura. La primera es la competencia abierta con el Estado de Derecho. Digamos, el Estado de Derecho para una organización criminal se presenta como un escollo, se presenta como algo a vencer. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es el que pone las reglas, ¿sí? Entonces, en virtud de eso, siempre el Estado de Derecho es algo a vencer por una organización criminal, ¿sí? Otro carácter básico dentro de las organizaciones criminales es la lucha territorial. Esto que ustedes ven, que tienen en cuenta, que ven en los medios, es nada más que y nada menos que la lucha territorial. Y la lucha territorial se da en dos sentidos claros y básicos. Uno con el propio Estado de Derecho y otro la lucha territorial entre las mismas organizaciones delictivas, ¿sí? Que se disputan el control territorial. Sobre todo, lo hacen utilizando métodos de terror para conseguir el dominio territorial. Ya vamos a hablar de algunos países y los vamos a ir tocando. Estos métodos de terror son copiados del terrorismo, digamos. Básicamente es así. Buscan una sola cosa, la apertura del mercado de la transnacionalidad. Ya vamos a hablar del concepto de cártel y lo vamos a ver. Acá se me sube esto, ahí está. Bueno, esto es medio para abogado, pero el tema es bajarlo y que lo entendamos todo. La organización criminal no es una banda o asociación ilícita en el concepto jurídico que nosotros conocemos o que conocen los abogados, sino que es algo mucho más importante, contiene un número determinado de personas que no necesariamente se conocen y tiene una logística, una economía y un propósito determinado. Eso es básico
a definir. Son transnacionales, su composición, como decíamos, puede estar diversificada entre exploradores de territorio, traficantes mayoristas, vendedores, lavadores de dinero. Esos las que hacen narcocriminalidad principalmente, los soldados del narco, que son conocidos como un término muy mexicano, pero bueno, que yo lo he utilizado para que lo entendamos. Ahí está. Esto conceptualmente es básico para definirlo, porque el libro trata de organizaciones criminales, ¿sí? No es que trata solamente de narcocriminalidad, ¿se entiende? Entonces, no necesariamente su actividad principal es el tráfico de drogas. Sostener esto sería un concepto errado, totalmente errado. ¿Por qué? Porque hay organizaciones de trata, ya veremos algunas que están instaladas en el país, hay organizaciones que se dedican al lavado de dinero, y digamos, no confundamos, una organización criminal no necesariamente se tiene o se debe dedicar a la narcocriminalidad. Bien, toda organización criminal utiliza, y ya lo vamos a desarrollar, métodos de enmascaramiento. Vamos a ver que algunas están enmascaradas o estuvieron bajo ideas políticas, bajo empresas e incluso bajo grupos religiosos. Acá tienen, y ya entrando un poquito en lo que sí es narcocriminalidad, la definición de cártel. Fíjense, proviene de una palabra alemana que significa agrupación de empresas que tienden a través de la competencia desmedida a suprimir cualquier tipo de rivalidad. A quienes les gusta el significado mismo de las palabras, ahí encontramos ciertamente cuál es el hecho importante dentro de las que se dedican a la narcocriminalidad. O sea, la competencia siempre es desmedida y siempre tiende a suprimir. Por eso, ontológicamente, contiene el concepto de violencia. ¿Se entiende? En el origen mismo de la palabra cártel, que la hemos copiado, o la han copiado, mejor dicho, los colombianos, que fueron los primeros en utilizarlo, ese concepto de violencia y de suprimir la competencia a cualquier punto está presente. Por eso es importante definir este pequeño concepto que muchas veces no sabemos qué significa. Bien, decíamos con la anterioridad que estas organizaciones tienen una logística, tienen una estructura determinada. Algo que es importante determinar es el poder económico de estas organizaciones. Fíjense este dato. Solamente en el año 2000 se gastaron 63.000 millones de dólares en estupefacientes. ¿Sí? Es mucho más de lo que la Argentina tiene en reservas hoy. Muchísimo más. O sea, lo que digo yo en mi libro es lo siguiente. Son un Estado dentro de un Estado. ¿Se entiende? El poder económico que tienen es brutal, es tremendo, hay que dimensionarlo. Porque cuando se habla de combatirla, tenemos que saber que esto está. El poder económico, lamentablemente, sirve en muchos casos para obtener los fines propios de las organizaciones criminales. Bien, ahora vamos a hablar, relajándonos un poco, de lo que más nos gusta a todos. A ver, el tema de los carteles, cuáles son, cuáles no son, quiénes están, bueno. Yo en principio les digo una cosa. En mi trabajo he utilizado una metodología cierta, que es la siguiente. ¿Lo conocen de alguna serie? Bueno, es la siguiente. He definido una cuestión esencial y que también tenemos que tener muy en claro. Nosotros nos dicen cártel y enseguida pensamos en Colombia. Tenemos como una estigmatización hacia Colombia inmediata. Dentro de mi trabajo y en la metodología de trabajo que utilicé, yo los coloco a los carteles colombianos como carteles históricos, porque ya veremos dónde está el foco del conflicto. Existen todavía, hoy por hoy, en la actualidad se están discutiendo ciertas cuestiones en La Habana muy interesantes, como son los diálogos de la FARC por la paz, donde lo que se está discutiendo precisamente es si se pueden suprimir los monocultivos de amapola y de coca para los campesinos. Digamos, ahí tiene un método de enmascaramiento que es como vamos a ver, bajo la idea política se vende otra cuestión y se juega otra cuestión económica mucho más trascendente, ¿verdad? Bueno, si hablamos de Colombia, seguramente este cartel, ustedes lo conocen más que yo, que es el cartel de Medellín, histórico, Pablo Escobar, ¿sí? No voy a hablar mucho de Pablo Escobar porque creo que hasta en Artajo han escuchado hablar de Pablo Escobar en estos días, pero sí debo decir una cuestión. Pablo Escobar define culturalmente el concepto de cartel en estos días. Pablo Escobar fue el primer emperador narco. ¿Se entiende? Fue el primer emperador narco. Su fortuna, esto cuando hablamos de cifras tenemos que tener otra cosa. Son cifras estimativas. ¿Se entiende? No son cifras reales
dicen un poco menos. Otro de los carteles históricos, el cartel de Cali. Y acá viene una cosa interesantísima, me voy a permitir tomar agua. ¿Cuál es? El cartel de Cali, que es otro de los carteles históricos, a diferencia del Pablo Escobar, un cartel narcoinversionista, ¿sí? Pablo Escobar tenía otras ideas, incluso prosperar, fue senador colombiano, prosperar políticamente. El cartel de Cali no. El cartel de Cali optimizó sus recursos hasta tal modo de ser verdaderamente una empresa criminal con todo lo que ello implica. Inversiones en el mundo. Ahí, por ejemplo, tienen una inversión de algo de 27 millones de dólares en el Banco de Nigeria. Bueno. Las rutas del dinero del cartel de Cali también, lamentablemente, por ciertas investigaciones judiciales, debo decir, llegan a Uruguay y también a nuestro país. Es decir, que fueron los primeros narcoinversionistas y sus operaciones de muerte siempre fueron selectivas. El cartel de Cali, a diferencia del cartel de Medellín, no mataba por matar. Los hermanos Rodríguez Orejuela, que hoy no están en libertad. Y ahora llegamos a un punto de inflexión importante. Hablamos de los históricos y esto sí es importante, y esto sí lo tenemos que determinar. Esta es la zona caliente hoy en América, ¿sí? Estoy hablando nada más y nada menos que México. Por supuesto, por obvias razones no vamos a decir de su proximidad a Estados Unidos y demás. Bueno, hoy tienen algunas zonas de carteles específicos de dominio territorial que lo vamos a hablar profundamente en unos segundos. Tenemos que saber que hay una grave desinformación importante para América Latina. Yo escribo mucho en el blog sobre esto, sobre la situación mexicana. México hoy está en una guerra cruenta contra el narcotráfico, una guerra que lleva 60.000 muertos. Escuchen esta cifra, 60.000 muertos. Cuestión esta que determina que hoy sea el foco caliente de la narcocriminalidad. ¿Esto por qué sucedió? Sucedió por una cuestión esencial. Como todos ustedes saben, existió el Plan Colombia. Y el Plan Colombia, que fue un plan impuesto por Estados Unidos y Colombia para combatir específicamente la narcocriminalidad, funcionó en un aspecto fundamental. Cortó las rutas directamente hacia la Florida, ¿sí? Entonces, al no poder desembarcar los colombianos directamente, los colombianos no, me rectifico, los carteles colombianos, al no poder desembarcar directamente dentro del territorio de Estados Unidos, tuvieron que utilizar una unión narco con los mexicanos, ¿sí? Hay un dicho, si querés cruzar algo más allá del Río Grande, llamá a un mexicano y listo. Digamos, lo hicieron toda la vida, históricamente. Entonces, las principales rutas que se desviaron fueron a través de México las de cocaína. Pero no hay que olvidar una cosa. México es un gran productor de amapola, ¿sí? Marihuana y metanfetamina, ¿sí? Hasta la última las conocemos por algo acá. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a hablar más adelante de algo fundamental, que yo tengo una teoría, soy amante de las teorías conspirativas quizás, que es el cartel de Sinaloa. Esta semana en boga más que nunca. ¿Por qué? Porque atraparon a este señor, que es Joaquín El Chapo Guzmán. Bueno, que quede ahí. Ahí todavía lo seguían buscando. ¿Quién es el Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán es lejos el narcotraficante más grande de la historia. Lejos es el número 1. El otro día me preguntaba un periodista sobre esto y escribí algo en la columna del diario y decía, esto para que se den cuenta, muchachos, agarraron, metieron preso a Messi en el Barcelona, ¿se entiende? Este jugador número 1 es incalculablemente más rico que Pablo Escobar, incalculablemente más poderoso que Pablo Escobar. Y también hay una particularidad. A ver, esta situación mexicana que ahora vamos a analizar determinó ciertamente que el Chapo Guzmán se escapó de un penal de máxima seguridad, donde hoy está alojado, ¿verdad? En el año 2001. Según cuentan, en un carrito. O sea que, bueno, vemos. Otras teorías, otros autores dicen que no fue así, sino que se escapó al otro día y en un helicóptero. Vicente Fox pagó caro el escape del Chapo Guzmán, o el Chapo Guzmán pagó caro, no sé, bueno. Pero eso sucedió, Pero tenemos que tener en cuenta que este sí es el número 1 de la criminalidad y hoy fue
desarticulado. Lo que no implica para nada que el cartel haya sido desarticulado. Siempre, el otro día, hablando con una periodista mexicana, decía una cuestión esencial. Hay que tener mucho cuidado cuando uno toca estos temas, lamentablemente. Pero hoy otro de los narcotraficantes más importantes, el número 2 de sucesión, está libre, que es el Mayo Zambada. O sea que, digamos, no es que se va a detener por la detención del Chapo Guzmán en la narcocriminalidad, mucho menos el cartel de Sinaloa. Bueno, ahí tiene un reparto territorial de la situación en México que es sumamente preocupante. Para que ustedes se den una idea, he mencionado algunos de los carteles. No, el trabajo ha sido selectivo, no entré en Estados Unidos, digamos, no entré a tocarlo. Podemos encontrar el cartel de Tijuana, el cartel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, el cartel del Golfo, el cartel de Juárez, ¿sí? Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Generalmente los principales han sido decisiones del cartel de Sinaloa, ¿sí? Y del Golfo también se han originado muchos carteles. Pero, como ustedes pueden ver, la situación mexicana es particularmente preocupante. Al hablar de México tengo que hablar, porque me interesa, bajo lo que hablamos del enmascaramiento, de la familia michoacana. Y ahora estoy hablando de un tema de actualidad total. La familia michoacana era un culto pseudo-religioso que cooptaba a sus miembros, incluso proponía que no consumieran estupefacientes y demás, y tuvo una guerra cruenta con los Zetas, los famosos Zetas que ya lo vamos a ver. Para que ustedes sepan, bueno, ahora lo vemos, pero los Zetas son una escisión del cartel del Golfo. ¿Qué pasa? De esta familia michoacana, que se logró realmente desmembrar bastante, surge los Caballeros Templarios, uno de los principales grupos en guerra violenta hoy dentro de México, ¿sí? La principal preocupación es de cómo abrir los mercados de Michoacán, sobre todo en la marihuana y en la amapola. Y cuando digo la amapola, digo porque casualmente cuando hablábamos del Chapo Guzmán, hacía una semana, se había dado la noticia en Estados Unidos que el consumo de heroína había crecido notoriamente. Casualidad o casualidad, una semana después el Chapo Guzmán termina preso. El Chapo Guzmán es el principal cultivador de amapola. ¿Se entiende? Hay una lógica criminal. No sé hasta dónde llega, no la he podido ver, pero existe. Bueno, este es uno de los líderes de los Caballeros Templarios, hoy por hoy, y acá se nota, no sé si ustedes lo ven bien, cómo en México se ponen directamente carteles en la ruta buscando el paradero de estas personas. Por supuesto, por obvias razones, esta exposición he omitido cantidad de fotografías que tengo y de material que tengo, porque hay niños, ¿se entiende? Pero para que ustedes dimensionen el problema en México. ¿Cuál es el problema de Michoacán, básicamente? El primer problema que tuvo Michoacán fue surgió una autodefensa ciudadana, ¿sí? El líder de la autodefensa es el doctor José Manuel Mireles, esa persona que hoy ustedes están viendo ahí, ¿sí? ¿En qué consistió? Básicamente en que los civiles se armaron en contra del cartel. Digo, ¿por qué? Porque esta es la peor situación que un Estado democrático y de derecho puede tener y que no podemos compartir de ningún modo, que quede claro. Pero en pos de la investigación que yo he realizado, debo tocar este tema, ¿sí? Civiles armados en contra de un cartel. Una locura desde donde lo miremos. En cuanto a la autodefensa, ustedes lo que están viviendo, esto aconteció hace un mes, lo que les estoy hablando. O sea, la autodefensa viene hace mucho tiempo, pero aconteció hace un mes. Intervino directamente el gobierno mexicano para, digamos, calmar el conflicto michoacano y quisieron que abandonen las armas. No la abandonaron los líderes de la autodefensa, entonces incorporaron el Estado mexicano a las autodefensas como grupo de patrullaje rural. Digamos, una locura sería impensada en nuestro país y es una situación que jamás debemos llegar. Bien, acá está otro de los grupos que tienen un particular interés criminológico, los Zetas. Son conocidos, ¿verdad? Han escuchado hablar de los Zetas. Bien, los Zetas son una escisión del propio ejército mexicano, ¿sí? A diferencia de los otros carteles, son precisamente miembros de las fuerzas especiales de México. Fueron entrenados en Estados Unidos, Israel y Francia, y en la nunca bien ponderada para nuestra triste historia Escuela de las Américas. Muchos sabrán de qué estoy hablando. Lamentablemente tienen el mejor entrenamiento que existe. Como les decía,
primigeniamente operaron y fueron contratados directamente por el cartel del Golfo. Rápidamente, prácticamente al año, se cindieron para formar su propio cartel. Son sanguinarios, son tremendos, se encuentran hoy en una guerra abierta con el cartel del Golfo y lamentablemente han desmadrado la situación de tal manera que decíamos tenemos que hoy lamentablemente contar 60.000 muertos por este tema en México. Bien, ahora hablamos de algunas formaciones criminales que son interesantes. Son interesantes ¿por qué? Porque tienen otro aspecto criminológico. Vamos a hablar de algunas que tienen un aspecto criminológico claramente carcelario, ¿sí? Una de ellas son las malas salvatruchas. ¿Han escuchado hablar? Sí. Bueno. Ustedes saben que El Salvador sufrió una cruenta guerra civil, ¿sí? Motivo por el cual se exiliaron gran cantidad de salvadoreños, ¿sí? Sobre todo a Los Ángeles, Estados Unidos. Cuando estuvieron en Los Ángeles, por supuesto, y motivo de la segregación y de muchas cuestiones más como la pobreza, que son ingredientes muy importantes a tener en cuenta, cuando hablamos de organizaciones criminales, se formaron estas organizaciones. ¿Qué hizo Estados Unidos? Empezó a deportarlo. Y cuando empezó a deportarlo, a la mala salvatrucha la empezó a extender desde Estados Unidos hasta Panamá. Hoy por hoy, lamentablemente, tenemos que decir que el 2 de febrero se llevaron a cabo comicios, ¿sí?, en El Salvador, en los cuales el gobierno salvadoreño se tuvo que sentar en la misma mesa con los líderes de la mala salvatrucha para tener un comicio en paz. ¿Se entiende cuál es la situación? ¿Qué pasó? De 10 homicidios aproximadamente que tenían, 10, 15 homicidios, los bajaron a 4 o 5 por día durante el proceso eleccionario. Un Estado discutiendo en la misma mesa con grupos criminales. Grave, una situación gravísima. Continuamos. Vamos descendiendo y vamos cada vez más cerca de Argentina. Vamos a hablar del Comando Vermelho. Acá hay mucha gente que está informada sobre el Comando Vermelho, sabe de la situación que padece lamentablemente Brasil hoy. El Comando Vermelho es también de origen carcelario, surge de la Falange Vermelha, de presos políticos que habían estado en el penal de Isla Grande de Río de Janeiro, que se escindieron, luego de su liberación, comenzaron a controlar las favelas de Río de Janeiro mediante el tráfico de estupefacientes. Lamentablemente la situación en Brasil es muy preocupante y también existe una guerra abierta contra el crimen organizado. Y cuando digo guerra, digo los peores métodos, la violencia abierta, la que yo no comparto. Es muy común ir por lugares de río y ver las siglas CB, Comando Vermelho. Tuvieron unas decisiones que ya las vamos a ver. Como decía, el Comando Vermelho, para que lo ubiquemos, es y está fuertemente dentro de Río de Janeiro. El otro gran grupo es el primer Comando Capital, ¿sí? A diferencia del anterior grupo, que es Carioca, este es Paulista, ¿sí? Esta es una formación carcelaria pura, ¿sí? El primer Comando Capital también se le denomina Partido del Crimen. Carcelariamente se organizaron, tienen una cuota que es menor para aquellos que estén privados de la libertad, de los que estén fuera, y tienen un estatuto que juran cumplir a muerte. Es decir, se dedican al tráfico de estupefacientes dentro de la cárcel y fuera del San Pablo. Digamos, también fueron origen de levantamientos en muchas cárceles de San Pablo. Hay una película muy conocida, que alguno la habrá visto. ¿La viste? Bueno, que refleja esta situación. Son terribles, pero lo más terrible es que también hay células alojadas en Paraguay, ¿sí? Del primer Comando Capital. Estamos muy cerca, cada vez más cerca. Bien, continuemos. Bueno, ahí tienen un poquito el reparto territorial, tienen algunas de las decisiones del Comando Vermelho, sobre todo el tercer Comando Puro y Amigos de los Amigos, son dos de las decisiones del Comando Vermelho, pero el Comando Vermelho sigue siendo el grupo más importante en narcocriminalidad dentro de Río de Janeiro y en Brasil también. Hablemos un poquito de ruta, ya vamos casi promediando y culminando la charla. Las rutas se utilizan para el tráfico de drogas y personas. Sus fines es ampliar los mercados y la apertura de los mismos. Un territorio dominado no se entrega. Ahora vamos a hablar de Rosario. Un territorio dominado por una organización criminal
no se entrega. Tenemos que estar de acuerdo en ese concepto y verlo. Y esto es un rasgo típico de cualquier organización criminal. Las organizaciones delictivas siempre buscan los puertos. ¿Y por qué buscan los puertos? Porque necesitan de mercado y necesitan la apertura de la transnacionalidad. Por eso, cuando bajemos en el mapa y veamos algo de Argentina, vamos a ver dónde se encontrarán las principales cocinas. ¿Sí? Esto tiene una explicación criminológica. Continuemos. En Argentina la situación es preocupantemente grave, confluyen intereses territoriales, la apertura de mercados, rutas con cocina, ello explica precisamente la existencia del Paco, y existen posibilidades ciertas de lavado de dinero. Es urgente una respuesta del Estado. Bien, siempre se pregunta en estos temas, y cuando uno escribe un poquito de esto, ¿existen estas organizaciones? ¿Son tal como las describen? ¿Son igual que el cartel de Sinaloa? ¿Son igual que el Comando Bermero? Miren, lo que yo les puedo decir desde lo que yo he hecho en mi trabajo y lo que he investigado es lo siguiente. Hay algunas que se han dado a conocer. Por eso digo, no negar la situación. Porque si negamos la situación, estamos en serísimos problemas. Una conocida por todos ustedes es los monos, ¿sí? Sobre todo en la Villa La Granada. He obviado por razones obvias de seguridad poner fotos de las principales personas infectadas o fugadas de esta banda. Muchos están muertos. Y una cuestión esencial que determinábamos antes. Rosario, ¿qué es? Es puerto. ¿Se dan cuenta cómo los caracteres tienen que ver? ¿Por qué esta mafia elige estar en Rosario? Eso sí, a la Argentina le buscaron una metodología que es innovadora, que es la existencia de los bunkers. Esto no existe en ningún lado. Esto es propio de la mafia rosarina y de la criminalidad argentina. La existencia del búnker, es decir, una persona cerrada, generalmente un adicto, lamentablemente, que mediante esa endijita pasa el estupefaciente y recibe el dinero. Una situación lamentable en la que está viviendo Rosario, que ha costado aproximadamente 300 vidas del año pasado y en lo que va del año aproximadamente 60 vidas. Ahora, digamos, también las estadísticas en esto ya en algún momento se van a dibujar y no vamos a saber cuáles son los homicidios comunes para aquellos que son operadores jurídicos y cuáles están relacionados con la narcocriminalidad. Es una situación preocupante ciertamente. Continuando, otra de las organizaciones que se dio a conocer en el año 2010 es la de los senderistas de la Villa 1114. Siempre digo esto, a ver, acá que se entiende una cosa, la localización geográfica de una organización criminal no determina ni estigmatiza a quien vive en ese lugar. No entendamos que porque están en una villa son todos narcotraficantes. A ver, eso no tiene nada que ver. Por lo menos que quede claro mi postura al respecto. ¿Sí? Bien. Esta gente, en este momento, los principales líderes están presos, hay uno que está libre. He obviado la foto por ese tema. No se encuentra viviendo en este momento en una villa, lo único que le puedo decir. Esta persona es muy importante, porque este es un investigador que se ha jugado la vida en esto, que es Ricardo Soberón, es un peruano, y él determina una cosa fundamental, con un trabajo extensísimo, exhaustivo, y que le logró el hecho de que no pueda incluso viajar a otros países de Latinoamérica. Él ya hace muchos años determinó que hay dos grandes rutas dentro de lo que es Sudamérica. Una ruta al norte que termina en Manaos, ¿sí? Y tiene su desprendimiento dentro de Río de Janeiro, y una ruta al sur que termina en la Villa 1114 y la del Bajo Flores. Cuando uno se encuentra con ese material venido de otro lado, es medio que te lo sorprende, pero esto es así, lamentablemente. Bien. La tercera organización que también yo pude identificar dentro del país es la mafia china. La mafia china, que no tiene nada que ver con los chinos, que son víctimas de la mafia china, ya no vamos a hablar, está enclavada principalmente en Buenos Aires, ¿sí? Se distinguen dos grupos grandes dentro de la mafia china. Una que es la Fuchin y otra que se llama la 14 Quilates, que tiene sede en Ámsterdam. La que estaría aquí relacionada es la Fuchin, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo opera la mafia china? Ahí tienen una organización criminal que no se dedica a la narcocriminalidad, ¿sí? Sino que se dedica a otra cosa, específicamente a la trata de personas. Captan a ciudadanos chinos dentro de la China continental. Este problema no es nuestro, está en Estados Unidos, en México, en todos lados, ¿sí? Los traen bajo promesa a nuestro territorio y luego
cobran un impuesto a la triada. La triada es un enclave, digamos, es una organización delictiva en particular, se compone de 3 miembros, así nunca nadie puede saber quién es la cabeza, digamos, básicamente, y se hace lo que se denomina pacto de sangre. Ese pacto de sangre debe pagarse de por vida. O sea, quien padece la mafia china, casi el caso clásico de los supermercadistas que vemos acribillados hoy por hoy, la padece la triada de por vida. Lo que pasa es que, bueno, quizás albergando algunos derechos que gracias a Dios tenemos los argentinos, muchos se están animando a hablar. A muchos les va bien y lamentablemente a otros les va mal. ¿Pero por qué les va mal? El otro día me contaba con un material interesantísimo del FBI que decía lo siguiente, que los norteamericanos tienen el mismo problema que tiene aquí la Policía Federal. ¿Cuál es el problema? La interpretación de la lengua. Se le hace muy difícil investigar a la mafia china por eso, pero yo pensaba que era realmente un problema nuestro, y no es así. En Estados Unidos, a todas las mafias ahorita, que son muchas, además creo que los norteamericanos a veces sobreabundan, pero estudian criminológicamente el fenómeno a tal punto que, por ejemplo, existe material, para que ustedes tengan dimensión, que ellos tienen censado qué organizaciones operan dentro del ejército norteamericano. Yo me he encontrado con material de algunas organizaciones que solamente, el FBI pone, solamente se encontró un graffiti. Fíjense cómo el ojo del Estado está puesto en este tema. Está puesto ciertamente en el tema, y además de eso, tienen un organismo especial que se dedica a la investigación de las organizaciones criminales. A nada más. Bien, hablamos de la mafia china. Bien. Hay ciertos problemas y culminando la charla, que creo que son de sumo interés arribar y entender dentro de lo que es el contexto argentino. Sumado al narcotráfico vía aérea, como podrán ver, las zonas portuarias del país se han convertido en un trampolín de las drogas hacia Europa. Ya sean viajes directos con descarga de sustancias en África del Norte para ir luego a España, ¿no? Pero también hay centros de acopio, distribución nacional y el desmantelamiento de cocinas en Rosario, fíjense, Puerto, Zárate, Campeón, Necochea, Mar del Plata, Escobar, Santiago del Estero y Mendoza. Hola Mendoza, el otro día vieron lo que pasó en Mendoza. Dan muestra de ello. Bueno, esto ustedes lo han visto muchas veces, por dónde ingresa, básicamente es una cuestión esencial, las medidas de seguridad que deben tomarse dentro de la frontera norte de nuestro país. Básicamente es la cocaína o la pasta base, mejor dicho, porque ya como es muy arriesgado traer cocaína elaborada, directamente ingresa en pasta base, ingresa directamente de Bolivia, y fundamentalmente la marihuana desde Paraguay. Es decir, que tenemos nuestras rutas, lamentablemente, que hoy están en boga. Bueno, para culminar la charla, yo creo que sintéticamente se puede definir en esto, si me pongo de acuerdo, que es no negar más la situación y ocultarla. El crimen organizado es un fenómeno mundial. Esto tenemos que entenderlo, no es de acá de Argentina, de México, de Brasil. Es de todo el mundo, ¿sí? Pero si lo negamos estamos muy complicados. Formar a la ciudadanía de la autoridad de la problemática y tener una legislación acorde a la problemática. Porque lamentablemente, en muchos aspectos nuestra legislación no se acoge estrictamente a parámetros de investigación como sí existen en otros países. ¿Por qué? Porque un operador jurídico, cuando encuentra ciertos atisbos de narcocriminalidad como funcionario público, tiene la obligación de iniciar una acción y proseguirla y llegar a un resultado. Bueno, en otros países como Estados Unidos se utilizan los conceptos como el de célula dormida, que es decir, dejan a la organización quizás años en el tiempo operando, van recaudando información y en el momento que tienen que desarticularla, así la desarticulan desde su cabeza. Bueno, en definitiva, hemos dado un pantallazo, un viaje rápido, espero que les haya gustado. Básicamente el libro trata de eso. Y estos días se ha discutido mucho si el gato sigue al ratón, si el ratón sigue al gato, qué pasa con estas organizaciones, si se las puede o no terminar. Yo quiero cerrar con una cuestión, que no la digo yo, sino la dice Kofi Annan, ¿sí? El secretario de las Naciones Unidas, en el protocolo contra el crimen organizado, un breve párrafo que me parece sumamente interesante para leer. Dice: por el contrario, alienadas contra esas fuerzas constructivas cada vez en mayor número, existen otras con armas más potentes,
Se encuentran las fuerzas de lo que denomino la sociedad incivil. Se trata de terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil. Sacan ventaja de las fronteras abiertas, de los mercados libres y de los avances tecnológicos que tantos beneficios acarrean a la humanidad. Esos grupos prosperan en los países con instituciones débiles, fundamental. No tienen escrúpulos en recurrir a la intimidación o a la violencia. Su crueldad es la verdadera antítesis de lo que considero civil. Son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares, pero no son invencibles. Este es el mensaje que yo les quiero dar. Muchas gracias.